Fue la mayor burbuja de la historia. Puso de manifiesto los graves riesgos de la especulación en bolsa y estuvo a punto de tumbar el sistema capitalista. Pero no fue la última. 80 años después del gran crack del 29, una nueva crisis ha hecho temblar los cimientos de la economía global. En pleno siglo XXI, otra vez se ha hablado de apocalipsis del capitalismo, del peligro del mercado sin control. En países como España estallaba además una burbuja tremendamente parecida a la del 29. Estaba claro que algunas lecciones no se habían aprendido de la historia. El crack de 1929. La lección no aprendida. Parecen diferentes, pero todas son muy parecidas. La euforia se contagia, el dinero se multiplica y mientras esto ocurre, nadie piensa que todo pueda acabar mal. Pocos fenómenos resultan más irracionales que la aparición de una burbuja. Cuando se analizan con la perspectiva del tiempo, da la impresión de que la sociedad ha vivido inmersa en un gran delirio colectivo. Una fiebre por obtener dinero fácil que al final se acaba pagando, y muy caro. Para que se forme una burbuja, ha de haber una sensación de que nada puede ir mal, de que nada se puede torcer. De algún modo, el término riesgo ha de desaparecer temporalmente del diccionario. Todas las burbujas tienen algo en común. Siempre terminan estallando, aunque quizás ninguna lo hizo de forma tan espectacular como el crack de 1929. Realmente la crisis del 29, o el crack del 29, en realidad es el final de todo un periodo de exceso. Eran los felices 20, los años del Charleston. La economía de Estados Unidos crecía tanto como sus rascacielos. Los primeros electrodomésticos llegaban a los domicilios, los coches empezaban a circular por las carreteras y el bienestar se extendía por todo el país. En aquella década, la bolsa era la forma más rápida de hacer dinero. Hasta un 9% de los americanos invertía en acciones sin darse cuenta de que la ruleta de Wall Street escondía un gran peligro. La bolsa pasaba de una cantidad a multiplicarse por 10 en poco, en un año. Y la gente cada vez comprando más, hasta que llegó el momento de la explosión y fue completamente trágico en Estados Unidos. Los accionistas que la noche del 23 de octubre de 1929 se acostaron creyendo ser millonarios, despertaron al día siguiente inmersos en una pesadilla. A partir del llamado Jueves Negro, las acciones se precipitaron en caída libre, cientos de bancos quebraron, el paro se multiplicó y de la noche a la mañana, miles de personas pasaron de vivir holgadamente a quedar en la indigencia. En España, los diarios fueron informando poco a poco de lo que ocurría. El 30 de octubre, ABC hablaba del crack que desangraba a la nación más robusta y adiposa del mundo. Días después, el periódico reflejaba el pánico de Wall Street en portada. Nuestro país, gobernado entonces por el dictador Primo de Rivera, celebraba en 1929 la Exposición Universal de Barcelona y la Exposición Iberoamericana en Sevilla. Sin embargo, aquel año de crecimiento económico iba a tener un claro punto de inflexión. Cuando se piensa que todo va a ser prosperidad, en el mes de octubre y noviembre empieza el paro. En España, porque las expectativas de exportación han caído, porque la peseta se está hundiendo, etcétera, etcétera. En enero de 1930, Primo de Rivera presentaba su dimisión al rey. En otros países europeos, el impacto de la crisis sería aún mayor. Inglaterra llegaría a los 4 millones de parados y Alemania, que dependía totalmente del crédito americano, vivió el caso más dramático. Cuando se corta el crédito por los Estados Unidos, pues resulta que Alemania está en la ruina. Y el resultado es pues que hay un gran volumen de paro y Hitler llega al poder. En Italia se consolida Mussolini. El gran crack del 29 fue la mayor burbuja bursátil de todos los tiempos. Pero no era la primera vez que algo así ocurría. Ya en el siglo XVIII, el mismísimo Isaac Newton se arruinó en la llamada crisis de los mares del sur. Como él, miles de ingleses invirtieron en una compañía que tenía la exclusiva del comercio con las colonias españolas de América. El valor de las acciones llegó a multiplicarse por 10 para luego caer en picado. El científico diría: puedo predecir el movimiento de los cuerpos celestes, pero no la locura de las gentes. Pero sin duda, la más sorprendente burbuja de la historia ocurrió en Holanda en el siglo XVII. Allí el delirio especulativo alcanzó su máxima expresión cuando cientos de personas llegaron a cambiar todas sus pertenencias por un tulipán. Los tulipanes se pusieron muy de moda en Holanda.
sobre todo los adquirían los aristócratas, los nobles, y bueno, empezaron a subir los precios. Pensemos que se llegó a pagar a precios de hoy una burrada, prácticamente pues casi pues 50.000 euros por lo que podría ser a precio de hoy un tulipán, solo por un tulipán. Es interesante también ver que todo esto se produce a espaldas del mercado real, es decir, todos los intermediarios se pasaban bulbos de unos a otros cada vez a precios mayores, solo basándose en que el precio del bulbo subía y por tanto iba a poder revenderlo, pero los bulbos no habían florecido todavía y nadie estaba comprando tulipanes en el mercado de flores a aquel precio. Por supuesto, nadie compraría los tulipanes a ese precio y aquella rocambolesca burbuja se llevaría por delante el dinero y las propiedades de miles de personas. El crack del 29 tenía precedentes y, por desgracia, no iba a ser la última vez que una burbuja estallara. En agosto de 2007, la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos dio origen a una gran crisis en todo el mundo. En poco tiempo, quebraron importantes bancos y en muchos países los gobiernos se vieron obligados a intervenir para evitar un desastre. En España, donde el Banco Central había controlado bien los posibles excesos, estallaba, al igual que en otras naciones, una burbuja muy parecida al crack del 29. Yo creo que hemos vivido lo mismo que en el crack del 29, pero en lugar de acciones en Wall Street, ha tenido lugar con pisos, con viviendas en las principales ciudades de España y el arco mediterráneo. La burbuja inmobiliaria creció sin control entre 1998 y 2007. Una misma casa podía multiplicar en un lustro su precio hasta por 2 y por 3. Solo en 2003, en España, se construyeron 615.000 viviendas, más que en Alemania, Italia y Francia juntas. Como en Estados Unidos, antes del crack del 29, se vivía en una sociedad en crecimiento donde el acceso al crédito era fácil y donde se tenía la impresión de que nada podía ir mal. En ambos momentos históricos se escuchaban frases como estas. Sí, la bolsa puede estar un poco sobrevalorada, pero no bajará de cierto nivel. Sí, el inmobiliario puede estar algo sobrevalorado, pero caramba, un piso jamás bajará de este nivel, ¿no? Entonces se da por hecho que hay un suelo mínimo, pero en cambio la cota máxima es infinita. JP Morgan lo decía, lo que sube mucho acaba bajando. Y los precios subiendo hasta que un momento dejan de subir y todo el montaje de naipes se viene abajo, el estallido de la burbuja inmobiliaria y la burbuja financiera. Eso es lo que no se aprendió. Una vez más, una burbuja había estallado. De nuevo, la historia solo nos servía para recordarnos que casi nunca aprendemos de los errores del pasado. Mientras la naturaleza humana sea la naturaleza humana, habrá más crisis. Tendemos a olvidar, a pensar que esta vez es distinto, y esta frase, esta vez es distinto, es probablemente la que más dinero ha costado a muchos países y a imperios. Tras el crack del 29, hubo que esperar hasta 1954 para que el Dow Jones alcanzara los niveles previos a la crisis. ¿Tendrán que pasar 25 años para que la vivienda en España vuelva a los niveles del boom? Imposible preverlo. Lo que sí es previsible es que una nueva burbuja pueda volver a aparecer en cualquier momento. Así que ya lo saben, si viven en una sociedad próspera, si se extiende la idea de que lo que compran nunca bajará, pero subirá hasta el infinito, si el dinero parece multiplicarse, la euforia es generalizada y alguien les dice que esta vez es diferente, estén prevenidos. Es posible que estén viviendo una nueva burbuja.